Estos son los famosos módulos que realizan la comunicación inalámbrica Bluetooth, el HC05, HC06 y el SPP. Son los más baratos y comerciales que pueden encontrar hoy en día en las tiendas electrónicas, y cualquiera de ellas tiene la misma configuración para conectar, controlar, recibir y enviar los datos de forma inalámbrica. Y esto les enseñaré hoy cómo usarlo. Soy Androbot y bienvenidos al mundo de la electrónica. Son varios modelos que son muy conocidos hoy en día para usar la comunicación Bluetooth, pero hoy usaré este modelo SPP. Su sigla significa Serie Protocolo Puerto. Este modelo puede trabajar con los sistemas operativos Windows, Android y al parecer también con iPhone. Y pertenece a las versiones de una gran lista de generaciones en la comunicación Bluetooth. Este modelo viene con 6 pines funcionables. Por detrás notarás que indica para qué es cada pin. Tenemos Enable, es para habilitar en modo conexión o configuración al módulo Bluetooth. VCC, que es la alimentación positiva de 3 a 6 voltios. GND es la conexión de 0 voltios o negativo de la alimentación. TXD es la salida de datos que ingresa por el Bluetooth. RXD es la entrada de datos para enviar por Bluetooth. Y State es una salida digital que avisa cuando el Bluetooth está vinculado a dispositivos. Realizamos esas conexiones para entenderlo en la práctica y usaré una placa de desarrollo Arduino Nano para alimentarlo y programarlo, porque sí se puede programar y cambiar algunos detalles de este comunicador Bluetooth. La alimentación estándar es de 5 voltios, pero recuerden que estos son sus valores mínimo y máximo que puede trabajar el Bluetooth. TXD y RXD lo conectaré en estos puertos del Arduino. El último pin, que es State, le colocaré un diodo LED de color azul con su respectiva resistencia a negativo, aunque este módulo ya tiene su propio LED indicador que te avisa cuando está funcionando y se conecta a dispositivos. Conectamos el USB al Arduino y automáticamente alimentará al Bluetooth. Vincular Bluetooth. Agarremos el celular, activemos el Bluetooth y busquemos nuevos dispositivos para agregarlo. Y si es el único dispositivo Bluetooth que tienen encendido, aparecerá de ese modelo con el nombre JDI30. Seguramente de ustedes al comprarlo cambie ese nombre. Lo seleccionan y te va a pedir una contraseña. Por defecto de fábrica suele ser 1, 2, 3 y 4. E inmediatamente ya aparece como dispositivo emparejado. Pero aún no muestra ningún cambio físico en sus LEDs del módulo. Configurar Bluetooth. Vamos a cambiar el nombre, contraseña, rol y la velocidad de comunicación de este módulo, usando este código en el Arduino. Se añade una librería para agregar otra comunicación serial usando este nombre, pero deben definir los pines que realizan. Por ejemplo, en el puerto número 2 es la entrada de datos que viene del Bluetooth TXD, y en el puerto 3 será la salida de datos que quieren enviar por vía Bluetooth RXD. De hecho, estos se darán cuenta cuando vean las etiquetas del módulo, que usan flechas. Así sabrán por dónde entra y salen los datos. Ambas comunicaciones deberían trabajar a esta velocidad de 9600 bits por segundo. Este es del ordenador y el Arduino, y esta del Bluetooth. Aquí pregunta si está disponible la comunicación con el módulo Bluetooth. Si es cierto, se va a escribir en el monitor serial lo que reciba el Bluetooth. Y aquí preguntará si está disponible la comunicación entre el ordenador y el Arduino. Si es cierto, permitirá que el módulo Bluetooth escriba y muestre datos en el monitor serial del ordenador. Lo interesante de este modelo de Bluetooth SPP es que no necesita ninguna conexión extra como lo necesita el modelo HC05 para colocarlo en modo configuración. Debías presionar el pulsador que viene incluido en el módulo o utilizar el pin Enable para cambiar su modo de trabajo. Pero este modelo SPP no lo necesita. Descargas el código y empecemos a configurar nuestro Bluetooth abriendo el monitor serial.
Comandos AT. Estos módulos utilizan los comandos AT, que significan atención, y la verdad, tienen varios comandos para acceder al módulo Bluetooth. Si envías por ejemplo el comando simple AT, se supone que el Bluetooth te va a responder con un OK, y eso significa que sí hay comunicación correcta entre los dispositivos. Esto lo haces en esta casilla del monitor serial. Puedes escribir tanto en minúscula o mayúscula, lo envías y si respondió correctamente, OK. Ahora pasemos a cambiar algunos datos del módulo. Con este comando podremos identificar con qué nombre actualmente se encuentra este Bluetooth. Y evidentemente sí está con ese nombre visto anteriormente. Para cambiarlo, solo añade el comando más el nombre, todo junto sin espacios. Y debe responder así, avisando que el nombre ya fue cambiado. Si lo buscamos en el celular donde lo agregamos, podrás notar el cambio del nombre, que sí hizo efecto este comando AT. Ahora cambiamos la contraseña para acceder al módulo Bluetooth. Escribimos este comando AT y nos avisa que la contraseña por defecto resulta ser 1234. Muy sencilla pero fácil de recordar. Aunque si quieres más seguridad, puedes cambiar a tu gusto. Añades el comando más la contraseña, puede ser con números y letras, para que tú solo puedas acceder a este módulo Bluetooth. Y verás que realmente sí funciona. Luego tenemos la velocidad de datos que puede manejar el Bluetooth. Este modelo puede manejar hasta 128.000 baudios, aunque por defecto de fábrica te va a responder con el número 4, que equivale a 9.600 baudios, lo cual es un valor estándar para trabajar con los microcontroladores actuales. Así que nos quedaremos por el momento con esa tasa de bits. Los demás comandos te mostrarán la versión del módulo, mostrar la dirección MAC de ese Bluetooth, desconectarte del Bluetooth de otros dispositivos, avisar en el pin state cuando hay una conexión serial o reiniciar el módulo con sus datos en su defecto de fábrica original. Pero aquí faltó un comando también muy importante. Hablo del comando roll. Cualquier módulo Bluetooth comercial puede trabajar en dos formas, esclavo y maestro. Con este comando AT más roll te avisará cómo está trabajando ese Bluetooth. Aquí muestra que está en 0 y 0 resulta ser esclavo. Esto significa que el módulo Bluetooth solo podrá conectarse y trabajar con un solo dispositivo, pero que sí podrá enviar y recibir datos al mismo tiempo. Si queremos que sea modo maestro, enviamos el comando AT más roll 1. Esto significa que este módulo Bluetooth podrá conectarse con más dispositivos que sean tipo esclavo y podrá trabajar al mismo tiempo con todos ellos enviando y recibiendo datos. Pero lo recomendable, obviamente para principiantes electrónicos, es trabajar con un solo dispositivo entre esclavo y maestro. Así que así se queda en este modo de trabajo nuestro Bluetooth. Bien, yo dejaré mi módulo con estos parámetros cambiados y les mostraré ejemplos prácticos para usar el Bluetooth en sus proyectos. Conectarse a una aplicación móvil. Voy a escoger cualquier aplicación disponible que me ofrezca en la tienda Play Store. Por ejemplo, esta. Buscamos algún botón que nos diga buscar dispositivos y ahí aparece nuestro módulo Bluetooth. Lo seleccionamos y conectamos con la aplicación. Al conectarse con la aplicación pasará lo siguiente. Primero, el LED azul que está conectado en el pin state se enciende. Eso indica que hay conexión serial con una aplicación. Genial, ¿no? También lo hace el LED interno del módulo, que antes parpadeaba, pero después de la conexión se ha quedado encendido. Lo segundo, en el monitor serial aparece este mensaje que avisa que se conectó a un dispositivo Bluetooth y hasta muestra su dirección MAC del dispositivo conectado. Ahora, si desconectamos el Bluetooth o cerramos la aplicación, el LED externo se va a apagar. El LED interno vuelve a parpadear
y en el monitor serial nos muestra un mensaje que se ha desconectado. Recibiendo datos. Con este mismo código que usamos para los comandos AT, nos va a servir precisamente hasta para saber qué nos envía otros dispositivos. Por ejemplo, en esta aplicación usamos este clásico joystick que usan todos para controlar sus robots hoy en día. Ahora, estando abierto el monitor serial, observen qué sucede cuando presiono los botones de esta aplicación. Aparecen letras o en este caso caracteres, o también pueden aparecer números. Esto les va a ser muy útil para saber qué envía cada botón para luego hacer una acción. Por ejemplo, me encontré con este botón que tiene muy bonito diseño y al presionar envía el número 1. Con esa información puedo automatizar un diodo LED de color rojo en un puerto del Arduino. En el código sencillamente esto lo ignoramos como comentarios. Añado una variable local para guardar temporalmente lo que recibe el Bluetooth. Con esta condición pregunto si es el número 1 en carácter que está recibiendo. Se pone entre comillas simples. Y hago una secuencia para que encienda y apague el LED cada vez que recibe ese mismo dato, como cambiando el estado lógico cada vez que ingresa por esta condición. Descargas el código y observemos el resultado. Y sí, cada vez que presionas este botón desde la aplicación móvil, se enciende el diodo LED. Muy fácil hasta aquí, ¿verdad? Enviando datos desde el módulo Bluetooth. Desde el código podemos enviar información a nuestro celular. Algo sencillo sería enviar un simple hola desde aquí, usando esta simple instrucción. Ahora para verlo desde el celular, usaré otra aplicación para que solo pueda recibir datos por Bluetooth. Como este que encontré se parece mucho al WhatsApp. Lo conectamos, esperamos y ahí está. Aparece el mensaje sencillo que enviamos desde el Arduino por el Bluetooth. Y esta sencilla programación se utiliza mucho para enviar a distancia información al instante. Por ejemplo, podemos usarlo para leer sensores. Este, por ejemplo, es un sensor de temperatura. La misma lectura del sensor lo envío por la comunicación serial Bluetooth cada cierto tiempo. Y observen que inmediatamente recibimos la información del sensor. Es fabuloso, ¿no lo crees? A distancia puedes monitorear sensores. Los demás modelos como el HC05, HC06 pueden usar las mismas conexiones que este modelo SPP para controlar el circuito por comunicación Bluetooth. Lo único diferente sería la conexión de Bluetooth con otro nombre respectivo al módulo Bluetooth. La distancia y alcance que tiene este modelo de Bluetooth es de máximo 30 metros, pero este alcance solo funciona si es en un campo abierto, y con obstáculos se reduce máximo a 10 metros, pero depende mucho de la versión que consigas. Esta versión que conseguí no es muy conocida, pero está entre la versión 2.1 y 3. Según su ranking de posiciones en Bluetooth, tiene unas mejoras increíbles en conexión. Ni hablar de las versiones que tienen tecnología Smart. Además, este modelo tiene detalles técnicos muy buenos, como bajo consumo y mayor eficiencia de conectividad inalámbrica. Hay muchas versiones de Bluetooth súper interesantes para hacer buenos proyectos de telecomunicación a corta distancia, pero estos modelos son los más indicados para quienes empezamos con la electrónica. Así que apoyen estos videos e iremos conociendo y aplicando esos circuitos y hacer proyectos interesantes. Te lo ha explicado Androbot y muy pronto volveremos con más videos para seguir aprendiendo con la electrónica. Chao.